Se me ha encomendado por tarea hacer algunas reflexiones sobre una situación absolutamente novedosa en nuestro medio judicial a nivel de derecho procesal. Hablaré propiamente del Distrito Judicial de Bucaramanga, donde en el mes de enero del año 2016 se espera que se implemente el Código General del Proceso. Es un cambio que estábamos esperando varios estudiosos de la línea de derecho procesal, creo que abogados, litigantes, no sé con qué expectativa los jueces y los magistrados o quienes de alguna manera imparten justicia. Se dice que el 1 de enero del 2016 vamos a entrar en una tendencia del derecho procesal oral, ya que el derecho penal ya hizo un buen tránsito por esos caminos de la oralidad. El derecho laboral ha emprendido esa función hace ya algún tiempo, el derecho administrativo, pero el derecho civil estaba un poco rezagado de la situación y no podía desentonar con las otras disciplinas del derecho. Por esa razón se implementa un sistema de alguna manera oral, pero esa es mi primera reflexión. No podemos decir que llegó la oralidad al sistema procesal civil, porque debemos tener en cuenta que estamos ante un proceso de tendencia mixta, es decir, un proceso donde las primeras etapas, háblese de demanda y de litis contestación o de contradicción, son etapas de orden escrito. La oralidad vendrá más en etapas posteriores del proceso, determinantes a la luz, por ejemplo, del tema probatorio, en lo que se denomina la audiencia inicial y la audiencia final, la audiencia de instrucción y juzgamiento. Vamos a encontrarnos un proceso que nos genera muchas expectativas si se tiene en cuenta algunas disposiciones del propio Código General del Proceso, donde es el primer momento que le establece un término de duración al juez del proceso. Tal vez el legislador nunca se había introducido en esos temas y nunca había sido tan osado de decirle a un juez cuánto tenía que tardar en finiquitar una decisión o una situación judicial. Tarda un año en dictar sentencia. Eso nos llena de optimismo porque nuestros procesos en estos momentos pueden tardar 4, 5, 6 años y las excusas judiciales siempre van a salir a flote. En este momento, pues la expectativa es que el proceso va a tardar un año. Vamos a ver que los abogados litigantes, los que hacemos del ejercicio de la profesión la defensa de los intereses de otros, vamos a recibir, en espera de que sea esto cierto y realmente se realice, una sentencia en un año. Yo la verdad no voy a ser tan optimista con esa disposición, porque cuando conocí esa disposición en momentos iniciales, por allá en el 2002, 2003, cuando se habló de un gran Código General del Proceso que aglutinara derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, que finalmente no ocurrió, aclaro eso, porque el Código General del Proceso termina regulando disciplinas de derecho civil, comercial, familia y agrario. Cuando se establecieron ese tipo de pautas, se dijo que el proceso tardaría un año y que del juez, el no dictar sentencia en el término de un año, pues se vería sometido a una investigación de tipo disciplinario. Creo que esa sanción y ese veneno, de alguna manera, déjeme decirlo así, que tenía la norma, parecía bastante útil. Sin embargo, a medida que se sometió a debates la disposición del Código General del Proceso, hoy nos entregaron una norma muy sana a la hora de sancionar y lo que nos dice es que si el juez no dicta sentencia en un año, perderá competencia, advertirá a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y entregará el proceso al magistrado o al juez que le siga en turno. Me parece que de ahí puede volverse una situación de burla judicial y que los jueces no van a tener ese temor a tomar decisiones en el término de un año. Otras cosas cambian, estoy tratando de hacer énfasis en las más novedosas. Para mí entonces vamos recopilando, es un sistema de tendencia mixta, es un sistema escrito y oral, pero que al fin tiene un término de duración. Varias situaciones cambian a la luz de la legislación que teníamos del Código de Procedimiento Civil, que resultaba ser el decreto 1400 de 1970. Era una norma que ya tenía casi 40 años, absolutamente desueta, desactualizada, y ya era hora de que sintonizáramos con el derecho penal y con las otras disciplinas en tendencia hacia la oralidad. En este orden de ideas, entonces, otras disposiciones hacen novedoso el Código General del Proceso y nos llaman bastante la atención a los que hacemos de nuestro ejercicio el campo de conocimiento o el estudio del derecho procesal.
Una muy particular, muy llamativa, que merece ser destacada, el concepto a la luz de la prueba de lo que se denomina carga dinámica de la prueba. Ese concepto estático de carga de la prueba que nosotros conocimos, pues obviamente se dinamiza y ahora hablamos de una carga dinámica de la prueba donde el que tiene que probar, dice la norma, es el que esté en mejores condiciones de prueba y nos enuncia cuáles son esas mejores condiciones de prueba y nos enuncia no en una lista taxativa, sino nos dice que entre otras circunstancias en las que pueda encontrar el juez una parte en mejor condición de prueba para delegarle a él la actividad probatoria. Esa norma me parece que es trascendental. Son 4 o 5 normas las que demarcan un trascendental cambio en el sistema procesal civil o de Código General del Proceso. Entonces, el sistema en audiencias, eso hace de la oralidad un nuevo ejemplo de dinamizar la justicia procesal, una justicia que parecía que no llegaba a buen término porque cada vez los debates judiciales tardaban más, entonces eso es un gran cambio. El tema de la duración del proceso y el tema de la carga dinámica de la prueba me parece que hacen un análisis muy claro de lo que son las reflexiones del legislador sobre los cambios que se deben implementar en el sistema procesal. Otras situaciones, le determina competencia, por ejemplo, a algunas autoridades administrativas. Acordémonos que nosotros no tenemos jueces especialistas en materia comercial y como no tenemos jueces especialistas en materia comercial, hemos pedido el auxilio o la ayuda de algunas autoridades administrativas, llámese superintendencias, para que vengan a darnos una mano en la labor jurisdiccional del juez. Son autoridades del órgano ejecutivo del Poder Público, pero que vienen a desarrollar una función al órgano judicial en procura de liberar un poco de esas cargas o de esos problemas de temas comerciales a los jueces que realmente, tenemos que ser sinceros, en su inmensa mayoría desconocen temas de marcas, patentes, invenciones, temas de propiedad intelectual, asuntos muy especializados de entidades que manejen ese tipo de situaciones. Otros cambios que quiero resaltar, y de pronto en una dinámica posterior entraré más en detalle de cuáles son esos grandes cambios del Código General del Proceso, pero otro tema que me llama la atención, se corrigió el sistema de partes y terceros. Nuestro Código de Procedimiento Civil hablaba de otras partes y tenía una confusión de quiénes eran terceros. Hoy la situación se solucionó y entendemos que son otras partes, por ejemplo, el litisconsorcio cuasi necesario, la intervención excluyente, el llamamiento en garantía. Recordemos que desaparece la denuncia del pleito, o no desaparece, sino que queda inmersa en el llamamiento en garantía. Y queda un tercero definitivamente, como estaba bien en el Código de Procedimiento Civil y como se aclaró en el Código General del Proceso, que es el denominado coadyuvante, que después miraremos de pronto cada una de esas instituciones en particular. Acordémonos que aparece una figura novedosa. Bueno, esto aparece desde la Ley 1395 del 2010 y hoy se afianza con el Código General del Proceso, la figura de la sentencia anticipada. La sentencia anticipada no tenía vida en el Código de Procedimiento Civil, no la conocíamos en el derecho procesal civil, era propia de la institución del derecho procesal penal, pero hoy se entiende que el Código plantea la posibilidad de que el juez defina la litis anticipadamente y nos da unas razones por las cuales el juez puede dictar sentencia anticipada. Si ustedes analizan las normas de las audiencias del Código General del Proceso, van a encontrar que en el artículo 372, que habla de la audiencia inicial, el juez tiene la posibilidad de dictar sentencia y esa sería una verdadera economía procesal. Un juez ya ilustrado, ya evacuado las pruebas, pues puede dictar sentencia antes de llegar a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Temas que parecen inalterables, que parecen inamovibles, el tema de los incidentes se mantiene casi que estático, son la misma regulación que tenía el Código de Procedimiento Civil. El tema de las nulidades, cambia una quizás o dos, nos incorporan 2 nulidades, pero seguimos con un sistema taxativo cerrado de nulidades. Otros temas que no sufren mayores cambios, el tema de los recursos, acordémonos que los recursos pueden ser ordinarios y extraordinarios y eso es muy difícil que pueda llegar a sufrir algún cambio. Cambia mínimamente, pero nos hace reflexiones sobre la reposición, sobre la apelación, sobre la súplica y sobre la queja como recursos ordinarios. Y los extraordinarios, ya los recursos de revisión y casación, pues llamativos sí que el interés para recurrir en casación asciende de 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cada vez la casación se vuelve un recurso más elitista, obviamente todos lo entendemos así, y cada vez nuestra Corte Suprema de Justicia quiere estudiar menos en casación.
Otras figuras que no se mueven mucho, el tema de las notificaciones. La notificación al demandado sigue siendo un acto trascendental y lo tenemos que notificar personalmente, eso no cambia mucho. Si no se aparece notificado personalmente, lo tenemos que notificar por aviso. Pasamos al emplazamiento, el emplazamiento trae unas disposiciones nuevas sobre una lista nacional de personas emplazadas, que es una situación novedosa que va a manejar el Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales. Aparece la notificación por estados, pues mínimamente todos sabemos qué es una notificación por estados, cómo se notifica por estados, y hay un cambio ahí mínimo. Normalmente si el juez dicta una providencia hoy, la notifica pasando un día, es decir, si hoy estamos a miércoles, por ejemplo, saldrán estados el viernes. Eso el Código General del Proceso lo modifica y dice que la notificación por estados saldrá al día siguiente. Es decir, si el juez toma una decisión hoy, la notificación en estado se hará mañana, por ejemplo. Eso es un tema que me parece sano, no entendíamos por qué el juez tenía que dejar pasar un día, tal vez por tema de orden, de organización propia de cada despacho judicial, pero no vemos la situación de injerencia y poco va a trascender eso en los cambios, simplemente celeridad, rapidez en las actuaciones. A nivel de procesos ejecutivos, de pronto en otra oportunidad reflexionaremos sobre esas disposiciones y los cambios que traen en el proceso de ejecución o en el proceso ejecutivo. Pero acordémonos, los procesos declarativos siguen siendo el verbal y el verbal sumario, y los declarativos especiales son expropiación, deslinde, amojonamiento divisorio y el nuevo proceso monitorio.